Hola de nuevo, muchachos. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Si hay dudas, quiten el micrófono y hablan. Este primer ejercicio es bastante sencillo, nada más como para que ustedes vean las relaciones entre temperaturas en grados Fahrenheit y grados centígrados. Preguntan por cuál temperatura es menor, si 245 grados centígrados o 245 grados Fahrenheit. Y luego 200 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Entonces, bueno, lo primero sería recordar las fórmulas entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Decía, grado Fahrenheit es igual a 9 quintos la temperatura en grados centígrados más 32. Y la temperatura en grados centígrados es 5 novenos. Temperatura en Fahrenheit menos 32. Aquí unos paréntesis grandes. Y esas son las dos fórmulas a utilizar. Entonces, en el primero tengo 245 grados centígrados. Son tantos grados Fahrenheit. Y la otra, 245 grados Fahrenheit. Son tantos grados centígrados. Entonces, ustedes lo que hacen es muy sencillo. Pues 245 lo colocan acá. Ponen 9 quintos por 245 más 32. Y los grados Fahrenheit, pues ponen 9 quintos 245 menos 32. El resultado me dio, en este caso, 767 grados Fahrenheit y en este otro, 118 grados centígrados. Entonces, pues, ¿cuál es la menor temperatura? La segunda, en este caso sería esta, 245 Fahrenheit. Para el B, pues voy a hacer algo similar. Sin embargo, ya ustedes podrían adivinar, ¿verdad? Podrían pensar, bueno, puede ser que 200 grados centígrados sea mayor. Vamos a ver si es cierto. Entonces tengo 200 grados centígrados y lo que hacen es pasar los grados Fahrenheit. Y la otra de grados Fahrenheit igual a grados centígrados. Entonces colocan 200 por 9 quintos más 32. Les da 632. En cambio aquí ponen 9 quintos 375 menos 32. Y el resultado es 191. Entonces nuevamente la temperatura menor es la de 375 grados Fahrenheit. Okay. Entonces con eso se resuelve la pregunta. Y creo que aquí queda claro que, digamos, ustedes o pasan los grados centígrados a grados Fahrenheit o pasan los grados Fahrenheit a grados centígrados, que, que vamos a tener esta relación lineal, ¿verdad? Entonces, trabajen con estas fórmulas sin miedo en ese sentido. Esta sería la 35, ¿ok? Dice, un atleta tiene una gran capacidad pulmonar, dice que es de 7 litros, ¿ok? Suponiendo que el aire es un gas ideal,
Entonces aquí hay una palabra clave que es gas ideal, ¿verdad? Entonces ya ustedes, bueno, si dice que es un gas ideal, entonces utilizo las fórmulas de gas ideal. Dice, ¿cuántas moléculas de aire hay en los pulmones del atleta? Entonces, ¿cuántas moléculas de aire? Nos están preguntando por la N mayúscula de las fórmulas. Si la temperatura es de 37 grados centígrados y está a presión atmosférica normal. Entonces, los datos del problema son un volumen de 7 litros, una temperatura de 37 grados centígrados, una presión, una atmósfera. Es un gas ideal, entonces P por V igual a nRT. O podemos utilizar la otra, ¿verdad? La otra. Ah, bueno, perdón, en NKBT. La otra decía P por V igual a nRT. Ahora sí. Ahora si ustedes recuerdan, pues KB es 1.38 por 10 a la menos 23. Y R tengo dos valores posibles. Vamos a devolvernos a la teoría. Ok, aquí son julios entre Kelvin. Aquí tenemos 0.082 atmósferas litro entre mol Kelvin. Si la presión está en atmósferas y el volumen está en litros. Y luego tenemos la otra cantidad, que sería en julios también. Aquí está 8.31 julio entre mol Kelvin. Si la presión está en pascales y el volumen está en metros cúbicos. Y aquí también igual. Presión en pascales y volumen en metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, si ustedes revisan los datos, es conveniente utilizar esto de acá, ¿verdad? Entonces aquí despejaríamos N. N igual a P por V entre RT. Esto que está multiplicando la N pasa a dividir. En este caso, pues P sería una atmósfera, V 7 litros, R 0.082 atmósfera litro, ¿verdad? Entonces me cancelan entre mol Kelvin y T, pues T tienen que ser 37 grados centígrados más 273. Y eso me da Kelvin, ¿verdad? Esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Ahora, algo importante, una cuestión de notación. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 grados centígrados, ustedes ponen 10, aquí la bolita arriba y el AC. Si ustedes tienen 10 grados Fahrenheit, ustedes ponen 10, la bolita arriba y la F. Si ustedes tienen 10 Kelvin, ustedes tienen que escribir 10 K mayúscula. Así se escriben 10 Kelvin. Es incorrecto decir
10 grados Kelvin. Esto es incorrecto. Es correcto decir 10 Kelvin y poner la K mayúscula. ¿Por qué la K mayúscula? Bueno, la minúscula es de kilo, ¿verdad? Y la mayúscula es de Kelvin. Entonces, esta cuestión de notación tienen que respetarla. Y bueno, aquí tenemos 10 Kelvin. Y el resultado son moles, ¿verdad? Porque los Kelvin se me cancelan con los Kelvin. Litros con los litros, las atmósferas con las atmósferas. A mí me dio al final 0.275 moles. Otra forma tal vez más directa es haber convertido esto a metros cúbicos y esto a pascales. Pero sin embargo me parece que es más rápido. Eso si quieren lo hacen ustedes, los factores de conversión acá. Pero es muchísimo más rápido hacer el cálculo donde ya se me cancelan las atmósferas, 2 litros, yo no hice ningún cambio de variable, tengo una cantidad en moles y recuerdo que el número de moléculas es la cantidad de moles por el número de Avogadro. 0.275 moles por 6.02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Y el resultado viene a ser 1.66 por 10 a la 23 moléculas de aire. Ok, entonces vea que es una cantidad muy grande. Pero es un mol. Un mol de una cantidad es una cantidad muy grande. Entonces ese por 10 a la 23 está correcto. Ok. Muchachos, no sé si hay dudas acá. Les dejo de extra, ¿verdad? Si quieren volver a repetir el ejercicio, usar la primera fórmula, NKBT, pasando estos dos a metros cúbicos y a pascales, y de igual forma la temperatura tiene que estar en Kelvin. Tiene que estar en Kelvin para estas dos ecuaciones. Esta 40 también está relacionado con gases ideales. Y dice, en un día caluroso, 92 grados Fahrenheit, un globo lleno de aire ocupa un volumen de 0.20 metros cúbicos. La presión en el interior es de 20 libras por pulgada cuadrada. Eso es LB entre IN cuadrado. Libras por pulgada cuadrada. En el globo se enfría, dice, si el globo se enfría a 32 grados Fahrenheit en un refrigerador y su presión se reduce a 14.7 libras por pulgada cuadrada, preguntan cuál es el volumen que ocuparía. ¿Cuál es el volumen final cuando el globo se enfría? Entonces, el globo, tal vez el globo lo que tiene es que el volumen cambia, ¿verdad? Si yo cambio la temperatura, cambia el volumen. Si yo cambio la presión, también cambia el volumen. En este caso, están cambiando la temperatura y la presión. El volumen va a cambiar. Pero en el globo no se va a escapar aire, ¿verdad? No se van a escapar moléculas. Entonces, la cantidad de moles o de moléculas que yo tenga en el globo se va a mantener constante.
Primero, vamos a escribir P por V igual a nRT. Si el globo no deja escapar aire, esto es una constante. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. P por V entre T igual a una constante. En otras palabras, P1 V1 entre T1 igual a P2 V2 entre T2. Ahora, buscamos qué es lo que me preguntan. Me preguntan por un volumen. Específicamente sería después del enfriamiento. Entonces sería el 2. Entonces vamos a despejar V2 de esta ecuación de acá. Entonces tengo la temperatura, está dividiendo, pasa a multiplicar al lado de los unos, ¿verdad? Y la presión pasa a dividir. Entonces yo digo, bueno, V2 es igual. Y uno lo que hace es poner fracciones, digamos, pone la fracción de las presiones, P1 entre P2, pone la fracción de las temperaturas, T2 entre T1, y deja el volumen por separado, V1. Y tal vez lo importante de colocar las presiones en forma de división es que no importa las unidades. ¿Por qué? Porque libras se me van a cancelar con estas libras por pulgada cuadrada. Entonces voy a ponerlo así explícitamente. Viene a ser, inicialmente tengo 200, no, perdón, 20. Y al final tengo 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces estos se me van a cancelar. Ahora, las temperaturas no tienen esa suerte, digamos. Las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Eso es porque los factores de conversión involucran sumas y restas. Entonces, en cambio, aquí los factores de conversión son multiplicaciones. Usted multiplica por cuánto equivale una libra a pascales, cuánto equivale un metro, perdón, una pulgada cuadrada a un metro cuadrado. Son multiplicaciones. En cambio, pasar de, primero de Fahrenheit, ¿verdad? Aquí sería pasar de Fahrenheit a grados centígrados y luego pasar a Kelvin. Entonces, aquí hay sumas y restas. Eso provoca que aquí, donde están las temperaturas, obligatoriamente tengo que hacer el factor de conversión. Y bueno, vamos a ver, yo aquí tengo inicialmente una temperatura 1 de 92 grados Fahrenheit, temperatura 2, 32 grados Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit, 0 grados centígrados. Y 0 grados centígrados son 273 Kelvin. Ahora, 92 Fahrenheit, ustedes pueden revisarlo, a mí me dio 33.3 grados centígrados. Y eso daría 306 Kelvin. Entonces ya tengo las temperaturas en Kelvin y eso es lo que yo coloco acá. La de arriba sería la 2, 276, no, 73. La de abajo, 306. Ahora sí, los Kelvin se me van a cancelar con los Kelvin, ¿verdad? Estos con estos. Y el V1 es 0.20 metros cúbicos.
Ok, métodos en la calculadora, 20 entre 14, 273 entre 306 por 0.2. El resultado, 0.243, ¿verdad? Este no se me canceló con nada, metros cúbicos. Entonces vea que la solución no es tan difícil, no hay que pensar en factores de conversión, por lo menos en factores de conversión de presión. Y aquí estaría la respuesta al volumen ocuparía. Si revisamos, ok, no, estamos con este ya. No sé si hay duda, muchachos. Aunque sigue la expansión térmica. Vamos a ver, este de expansión térmica dice, se vierten planchas de concreto de 5 metros de longitud en una autopista. Ok, es eh, concreto. Ese concreto es un dato importante porque me dicen de qué es de concreto. Entonces, dice qué anchura debería tener las ranuras de expansión entre las planchas a una temperatura de 20 grados centígrados para garantizar que no habrá contacto entre las planchas adyacentes dentro de un intervalo de temperaturas de menos 25 a 45. Ahora, si nos ponemos a imaginar la situación, imagínense una, una autopista, ¿verdad? Aquí el camino. Y esa autopista la están haciendo por segmentos. No es una sola tira, sino que son varias. Entonces, solo voy a hacer aquí dos. Ponen una, vierten el concreto acá y luego hacen la otra. Si ustedes no dejan un espacio aquí entre ambas, este concreto se me va a fracturar. ¿Por qué? Porque el material va a expandirse, se va a comprimir, es decir, una plancha va a comprimir la otra y se va a agrietar o se le va a hacer, o se va a levantar. Creo que es más probable que se agriete a que se levante. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel práctico? Bueno, se ponen una, un espacio entre ellas. Aquí, eso se ve mucho también en puentes, se pone un espacio entre ellas, tal que cuando se expanda, lo más que pueda, dependiendo de la temperatura del lugar, eh, no choque. ¿Sí? Aquí no choca, aquí queda así de. Eh, si ustedes revisan puentes o algo así, lo que hay es como una placa metálica con una andija. Entonces, cuando el puente se expande por el calor, entonces lo que se ve aquí sería la expansión de esta placa y llegan y chocan. Como que calza una con la otra. Cuando ya se enfría, entonces se separa y no afecta el puente. Entonces la pregunta es cuánto hay que poner aquí. Voy a ponerle una D chiquitita. Cada una de estas es de 5 metros.
Y entonces la pregunta es, ¿cuánto se expande una de ellas? O sea, delta L. ¿Recuerdan la imagen anterior? Pues si la varilla era 1 metro, el delta L equivalía a los milímetros que se expandía con el calor. Entonces, eso es el delta L. O sea, la pregunta de este ejercicio es el delta L. Eh, el delta L tiene la siguiente forma. Alfa L0 delta T. Donde alfa viene a ser el del material concreto. Y lo que hacemos es ir y revisar la tabla correspondiente. Aquí está. Entonces dice tabique o concreto 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces, tenemos que, queremos, o tal vez vamos a pensar que este delta T siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a colocar el concreto a 20 grados centígrados, entonces la temperatura inicial viene a ser 20 grados centígrados, mientras que la temperatura final o puede ser menos 25 o puede ser 45 grados centígrados. Vean que son temperaturas extremas y yo imagino que es como contextualizando en uno de esos países donde neva y donde hace mucho calor, en el norte o en el sur. Entonces, esto vamos a ocupar dos deltas. Delta L, voy a ponerle aquí de 45 grados, que viene a ser 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por 5 metros por, y aquí sí puede ir en grados centígrados. Viene a ser 45 menos 20. En cambio en el otro, delta L de, voy a ponerle 25, es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, 5 metros. Y aquí ustedes conservan el signo final menos 25, inicial menos 20. El resultado es que el delta L en 1 va a ser negativo, ¿verdad? El negativo significa que se comprime. Déjenme meterlo en la calculadora porque yo utilicé otro alfa, en realidad. Ok, entonces este primero me da 1.5 por 10 a la menos 3 metros. El otro dice que es menos 2.70 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, como les dije, este menos es de que se comprime. Este más es que se expande. Y en realidad, si ustedes, si lo que le preocupan a ustedes en su diseño es que donde se expanda, se toquen,
al que hay que hacerle caso sería el de expansión, ¿verdad? Este de acá. Entonces D debería ser mayor o al menos igual a 1.5 milímetros. Suponiendo que aquí hay varias placas, ¿verdad? Si aquí está completamente fijo, ¿verdad? Si no permite la expansión al lado izquierdo o derecho de la junta de estas dos, ¿verdad? De esta partecita de acá, si, si no permite que se expanda, entonces debería ser el doble. Pero si ahí permite que se expanda tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, este sería el mínimo. No sé si me doy a entender. Tal vez voy a hacerlo así. Cada pieza se expande, cuando se calienta se expande 1.5 milímetros. Entonces ese 1.5 milímetros está tanto al lado izquierdo o al lado derecho, ¿verdad? Esto más este pedacito de acá, donde llega y se expande, es 1.5 milímetros. Entonces, si la autopista permite tanto la expansión a la izquierda como a la derecha, entonces esto de acá debería ser D. Si yo tengo dos piezas donde aquí está fijo, no se mueve, y igual al otro lado, ¿verdad? Acá no se mueve. Pues donde va a tomar la expansión la pieza va a ser hacia acá, ¿verdad? Si no se mueve de este y de este extremo, pues se va a mover del otro, se va a expandir del otro lado. Entonces, aquí hay D, entonces aquí hay 2D. Esos son detalles que hay que pensar si ustedes estuvieran haciendo un diseño de, de este tipo. Entonces, bueno, es un número impar, ¿no? Y el ejercicio no dice, no da mayor detalle. Yo supongo que el ejercicio hace referencia a este caso. Pero este caso también es importante, ¿verdad? Tener en cuenta eh, este detalle de que si no se mueve un extremo, se va a mover todo o se va a expandir hacia el otro lado. Ok, no sé muchachos, ¿hay alguna duda? El que sigue, bueno, el que sigue es el más difícil de los que les puse acá. Este es sobre una expansión volumétrica, ¿verdad? El 58, el de las placas de concreto, es una expansión lineal, es solamente en una dimensión, ¿verdad? Crece hacia la izquierda o la derecha. Mientras que este de acá es una expansión volumétrica. Dice, un vaso de Pyrex con capacidad de 1000 metros cúbicos a 20 grados centígrados contiene 990 centímetros cúbicos de mercurio a esa temperatura. Entonces tengo dos materiales a 20 grados centígrados. Después dice, ¿existe alguna temperatura a la cual el mercurio llene totalmente el vaso? Después dice, justifique su respuesta y suponga que no se pierde masa por evaporación. Entonces voy a dibujarles la situación. Ustedes tienen un vaso, digamos que sea un beaker, digamos, y tiene mercurio. El volumen del mercurio es este de acá.
y ese es 1000 metros cúbicos que habla al inicio, es todo esto de acá. ¿Verdad? Es lo que llena el mercurio más un poquito más. Entonces significa que hay un espacio vacío. Ahora preguntan, bueno, y esto está a una temperatura de 20 grados centígrados. Preguntan que si hay una temperatura, vamos a suponer que como al aumentar la temperatura los materiales se expanden, entonces una temperatura mayor, esa es la pregunta, si hay una temperatura mayor tal que el vaso de Beaker, perdón, el vaso de Pyrex va a estar todo contenido de mercurio. Es decir, el mercurio se va a expandir y va a cubrir hasta arriba. El Pyrex posiblemente se expanda, pero si eso ocurre, el Pyrex tiene que expandirse mucho menos comparado con el mercurio. Entonces, aquí les hice ese par de líneas para que se hagan una idea. Aumenta la temperatura, el mercurio aumenta hasta el tope y el vaso de Pyrex va a aumentar, pero un poquito, para poder lograr esa temperatura. Si eso ocurre, la respuesta sí es posible este, y vamos a encontrar esa temperatura. Ahora vea que me dice Pyrex y mercurio. Eso es irse a la tabla y buscar los coeficientes de expansión. En el caso del Pyrex es un alfa del Pyrex igual a 3.3 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. En el caso del mercurio, beta del Hg, el mercurio es un líquido, entonces es beta volumétrico. 1.8 por 10 a la menos 4. La fórmula para los cambios volumétricos vienen a ser delta V entre V0 igual o a 3 alfa delta V, o si es un fluido, beta delta V, ¿verdad? Este sería para el mercurio y este sería para el materiales como el Pyrex. Y como ustedes ven en el dibujo, la idea es que al final el volumen del Pyrex final sea igual al volumen del mercurio final. Y de esto es que nos agarramos para resolver el ejercicio. Aquí al inicio tenemos un volumen inicial del Pyrex de 1000, un volumen del mercurio inicial de 990. De esta ecuación, aquí es delta T, ¿verdad? Estos cambios de temperatura pueden estar en grados centígrados, ¿verdad? De esta misma ecuación, de esta ecuación es que uno llega y despeja el volumen final en términos de temperatura. La ecuación genérica es esta de acá. Volumen final igual a volumen inicial 1 más ya sea 3 alfa delta T o delta T, ¿verdad? Dependiendo, o este. El delta T dentro del paréntesis. Como los dos volúmenes al final son iguales, entonces yo puedo escribir lo siguiente. Volumen final igual al volumen inicial del Pyrex 1 más 3 alfa por el cambio de temperatura, que esto viene a ser igual
al volumen del mercurio, 1 más beta por el cambio de temperatura. Los cambios de temperatura son iguales para ambos, ¿verdad? Ambos empiezan a 20 grados centígrados y ambos van a llegar a la temperatura final que desconocemos. Entonces vamos a despejar el cambio de temperatura. Pasamos de 3 alfa al lado izquierdo, este volumen del mercurio al lado derecho o al revés, como quieran, y vamos a llegar a una expresión algo así. ¿Ok? Decimos que la temperatura, cambio de temperatura es VHG menos VDP, 3 alfa VP menos beta VHG. Y esto es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la temperatura final que buscamos viene a ser, déjenme revisar aquí, 3 alfa menos beta. Sí, está igual a mis notas. Este viene a ser VHG menos VDP, 3 alfa VP menos beta VHG más temperatura inicial. Entonces llegan y sustituyen los valores. Sería 990, no voy a poner las unidades aquí, ¿verdad? Son centímetros cúbicos, que se me va a cancelar con los centímetros cúbicos de los volúmenes de abajo. Menos 1000, 3 por 3.3 por 10 a la menos 6 por 1000 menos 1.8 990 más 20. Y el resultado da 79.4 grados centígrados. Entonces la respuesta es si es posible. Y la temperatura a la cual estos dos llegan a la misma altura, ¿verdad? Cubren el mismo volumen, es a 79.4 grados centígrados. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo no es posible? Bueno, generalmente estos ejercicios les va a dar a usted un número, ¿verdad? Pero digamos, si ustedes en lugar de mercurio utilizaran agua y les dice que la temperatura a la cual el agua alcanza el volumen del Pyrex es 1000 grados centígrados, entonces ahí hay un problema porque a esa temperatura el agua es en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, más que todo, no es posible cuando ocurre ese tipo de transiciones de fase. Y bueno, las transiciones de fase las vemos en la siguiente semana. Entonces, cuando llegan a la temperatura final, ustedes lo que piensan es, ¿de verdad yo puedo calentar eso y eso ocurre? Sí, entonces sí es posible. No, eh, digamos que la temperatura fuera superior a la temperatura de ebullición del mercurio. Entonces no es posible porque el mercurio pasa de estado líquido a estado gaseoso y ya no lo puedo contener en el recipiente, ¿verdad? Llego caliento y se me volvió gas. Entonces
En ese sentido, ustedes usan un poco el sentido común y se dan cuenta que no es posible. El último ejercicio, el 79, es un poco de lo del teorema de equipartición y la teoría cinética. Dice, calcule la energía cinética promedio por molécula de de un gas ideal a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces me están preguntando por la energía cinética K por molécula. Bueno, busquemos la fórmula para un gas monotómico. Y lo que habíamos visto en la teoría, nos voy a devolver para que lo vean. Para gas monotómico, son estas tres fórmulas de acá. Entonces, la que nos interesa sería la que tiene el número de moléculas, la N grande, porque esa es la pregunta. U, ¿verdad? Eso U es energía interna y energía interna es energía cinética. Esa U viene a ser 3 medios de N kBT. Y si me preguntan por energía cinética por molécula de gas, entonces lo que yo quiero tener es energía dividido entre molécula. Y para obtener eso lo que hago es dividir entre el número de moléculas, ¿verdad? Para que mi resultado tenga estas unidades, lo que hago es dividir. Entonces tengo que decir U entre N. U entre N me da energía por unidad de molécula. De esta ecuación, lo que me queda al lado derecho es 3 medios de kBT. Y esta T está solita. Entonces, vea que esta T debe de estar entonces en Kelvin. Esta es otra vez, aparece aquí, Kelvin. El resultado, 3 medios por 1.38 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin por 25 más 273 Kelvin. Y eso me va a dar 6.17 por 10 a la menos 21 julios por molécula. ¿Okay? Entonces, esa es la energía que tiene una sola molécula en el gas. Si yo tengo muchas moléculas, pues, y todas tienen la misma energía, yo multiplico esa única energía por la cantidad de moléculas y me daría la cantidad de energía total que tiene el recipiente con gas. Ahora, en la B, dice calcule la rapidez RMS. Como les había dicho antes, este RMS sale de un factor ahí estadístico que en realidad el libro no ahonda demasiado. Y bueno, y ya tenemos una ecuación en la teoría que dice un medio de mvrms al cuadrado, ¿verdad? Esto es energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, solamente que aquí, como son muchas partículas, esa velocidad está relacionada con una velocidad RMS. Y eso es igual a 3 medios de kBT. ¿Qué es eso que tenemos acá? Entonces, VRMS.
O pueden colocar este número o pueden volverlo a calcular. Yo en este caso lo voy a volver a calcular. El 2 me cancela. 3 KBT entre M. Esta fórmula es general. Cuando le preguntan velocidad RMS y le dan la temperatura y la masa, pueden usar esta fórmula de acá. Entonces 3 por 1.8 por 10 a la menos 23 julios entre Kelvin. 25 más 273 Kelvin. Dividido 6.65 por 10 a la menos 27 kilogramos. Aquí julio entre kilogramo es metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Entonces a la hora de sacar una raíz me queda metros por segundo. 1.56 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y esa sería como una rapidez promedio de todas las partículas que están metidas en ese recipiente. Ok, es helio. Entonces, la rapidez promedio de todas esas partículas de helio en ese recipiente viene a ser ese 1.56 por 10 a la 3 metros por segundo. Ok, no sé muchachos si hay alguna duda o estamos por hoy. Ok, la B. Sí, están preguntando por acá que no entendieron la parte B. La parte B dice, calcule la rapidez promedio RMS de las moléculas del gas si el gas es helio. ¿Por qué necesitan decir que el gas es helio? Porque esa rapidez depende de la masa. Entonces esa masa es 6.65 por 10 a la menos 25 kilogramos. Si nos vamos a lo que es la teoría, ¿verdad? Energía interna de los gases monotómicos. Esa energía interna solamente va a depender de la cantidad de energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa energía cinética se relaciona con la temperatura mediante esta fórmula, la 10.16, ¿verdad? 3 medios de nRT o 3 medios de n mayúscula KBT. Lo que hacemos aquí, tal vez que no se ve, es tomar solamente esta igualdad. Lo demás no importa. Solamente tomamos esta igualdad. Las n se cancelaron, ¿verdad? Lo que dice es que una partícula, una molécula, mejor, de helio, tiene esa energía cinética y esa energía cinética se relaciona con la temperatura con esta fórmula de acá. ¿Ok? Y entonces ya lo que sigue después es nada más la parte algebraica. El 2 pasa a multiplicar y cancela este 2 de acá. La masa que está multiplicando pasa a dividir. Y el cuadrado, si yo quiero despejar algo que esté elevado al cuadrado, pues tengo que sacar una raíz. Entonces de ahí sale esta raíz. Raíz de 3 kBt entre m me dice cuál es esa velocidad RMS. No sé si te queda claro. Ok. Ok, de nuevo. Entonces, no sé si hay más dudas. Lo dejamos hasta acá.
Bueno, entonces, muchachos, lo dejamos hasta acá. Igual las horas consultas son los miércoles. Pueden hacer preguntas por correo electrónico y se lo intentaré contestar, ya sea o mediante o escrito, o ya sea que el ejercicio lo resuelva para el miércoles y le suba el video. Entonces, es que les vaya bien, muchachos. Hasta luego.